Buenos días, tardes, noches a todos los seres del universo desde la Tierra. Es el lugar donde nos enfocamos tanto en conseguir dinero que se nos olvida el porqué. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitado especial. Vino desde la Ciudad de México solo para el podcast, no es cierto, no solo para eso, pero vino. Él es ingeniero industrial y de sistemas, creo que está bien, del TEC de Monterrey. Ha sido founder de Plus Digital Workshop, de 42 Clubs, de Revolt. Ha sido Innovation Manager, ha sido Head of Product, Lead Designer, Partner en Mexican VC, 500 Startups, 23 Design. Y es founder y CEO de Beyond.dev. Y tenemos a César Salazar en la casa el día de hoy. Bienvenido, César. Muchas gracias. Estuvo bien todo lo que dije. Por todos los aplausos. Estuvo muy bien todo lo que dijiste. Fuiste a rascarle a la historia cosas que sí. A veces ni yo me acuerdo. Entonces, contento de platicar de cualquiera de esas. Oye, tú y yo nos conocimos en Mexican VC, ¿no? Sí. Que creo que primero conociste a Rich, ¿no? Porque creo que sí, ¿no? Primero conociste a Rich. No sé, yo creo que los conocí incluso antes de Mexican VC. Estaban, creo, aplicando a Guaira. Ah, sí es cierto, en Guaira. Y yo de hecho, de Guaira nos invitaron, ¿no? Yo estaba intentando que no entraran a Guaira. ¿Por qué? Nos esperaran, porque nosotros no teníamos Mexican VC listo todavía. Ajá. Y ustedes como que iban a levantar dinero de Guaira. Y yo en ese momento pensaba que todo era una competencia y teníamos que... Eran o ellos o nosotros. Ajá. Y así los conocí. Estaba yo intentando seducirlos. O sea, querías un batch y estabas buscando cómo sabotear. Estaba intentando sabotear a Guaira. Saludos, Gabriel. Para que vinieran con nosotros y poder participar, invertir en ustedes. No tuviste que hacer mucho porque eso pasó al final de cuentas. Eso pasó al final de cuentas. Sí, y no fue por tu culpa. Fue por nuestra culpa. A veces suceden las cosas como quieres, claro. Y no tienes que hacer mucho y simplemente las tienes que dejar fluir. Sí, así es. Oye, gracias por venir al podcast primero que nada. Creo que, no sé, yo me quedé con que vivías aquí en Mérida. Ahorita ya me comentaste antes de entrar a grabar que ya no vives en Mérida. Bueno, por el WhatsApp no sé, me enteré. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué no te gustó? Mira, Mérida es un... A ver, te prometí ser honesto, ¿no? Entonces... Vamos a irnos con toda honestidad. Mérida es un gran lugar. Yo llevo viniendo a Mérida ya 12 años. Me trajo originalmente un chavito llamado René Lomelí, que organizaba un congreso como estudiante. Se le perdió un speaker y de última hora me encontró en internet y me trajo a hablar a su evento. Okay. Conocí Mérida, me gustó. Posteriormente una cosa llevó a la otra y terminé viniendo como facilitador de Startup Weekend. Y en ese Startup Weekend conocí a una persona increíble con la cual terminé estando en una relación de casi 10 años. Entonces Mérida se volvió un segundo hogar. Conocí gente maravillosa. Me la pasé muy, muy, muy bien. Todo lo que te puedas imaginar. Cenotes, kayaks, la playa, o sea, todo lo lindo de la zona y además la gente, la comida, etcétera. Y yo todo ese tiempo estuve entreviniendo y yéndome. Seguía viviendo en Ciudad de México, venía acá cada 2-3 semanas y así me la pasaba, ¿no? Fueron años. Cuando llegó la pandemia terminamos decidiendo pasarlo acá y fue una aventura un poco más larga en donde pues ya estaba yo afianzándome. Y bueno, esa relación terminó y como terminó eso, pues también terminé. Sí, mandé a volar a Mérida. Que, si te soy honesto, nunca he terminado de conectar más allá de lo que disfruto estar aquí 1 o 2 semanas. Me cuesta trabajo, que es una ciudad muy grande y pasa de manera irónica que la gente me dice, oye, ¿no te frustra en la Ciudad de México el tráfico? ¿Muy grande, dices? Muy grande, pequeña. No, muy grande. ¿Por qué muy grande? En extensión es muy grande. Ah, ya. Es una ciudad muy extensa. Y en la Ciudad de México yo estoy acostumbrado a operar en una zona mucho más chiquita. Sí. Tú estuviste allá, a veces caminas. Sí, caminas 3 cuadras y tienes ya... Y te subes a una bici y tienes todo lo que necesitas. Y acá... Sí, te tienes que trasladar. Y claro. La gente no me cree que hay más tráfico acá que allá.
Sí, bueno, es que, no es que haya en general más tráfico, es que las cuadras que te tienes que mover, pues es complicado, ¿no? Exacto. O sea, Sí. Y allá todo lo tienes que hacer en auto, además, aquí. todo lo tienes que hacer en auto y todo el mundo aspira a tener un auto porque es la forma de Más moverte, fácil, ¿no? sí. Y allá creo que por lo menos yo y los amigos que fui eligiendo en la vida aspirábamos a lo contrario. Claro. Aspirábamos a dejar el auto, Sí, a caminar, a caminar, movernos en bicicleta. bicicleta. Y esa parte fue para mí complicada. Te iba a decir, ya hay bicicletas aquí por si quieres andar a las 12 del día. Eso también lo he visto, ¿no? Que se requiere un montón de convicción para andar en bici o Sí, andar en no, moto incluso, ¿no? Sí, no. El tema del casco y... No. En fin, no sé si quieres que nos sigamos por No, allá. no, digo, Pero está bien. O sea, esta es fue mi que relación, no amor- amor-odio, porque nunca fue odio, Ujú. pero nunca sentí que yo pertenecía A esta ciudad. a esta ciudad en ese estilo de afloje. Ahora, tengo una casa acá, me van a seguir viendo por acá, Ok. quieran o no quieran. Qué bueno. Lo sigo disfrutando y ahora encuentro que venir una semana es increíble y luego regresarme a mi caos es... Claro. No, digo, a mí me costó trabajo. Cuando nos mudamos de Ciudad de México, me costó trabajo salirme de Ciudad de México. O sea, yo sí me enamoré de Ciudad de México y sí decía, es que esto no lo voy a tener allá. Y ya, bueno, ya que estamos aquí, pues dijimos, bueno, está bien, también vamos a tranquilizarnos, vamos a reconectar con la familia. Y bueno, mi familia está aquí, entonces lo cual ayuda a que sea más ameno. Pero sí, lo del coche no me termina de fascinar, la verdad. Se me hace... De hecho, me tardé 1 año y medio en tener coche aquí, porque yo estaba renuente así como de, no, lo voy a intentar. Y ya al final dije, no, sí necesitamos un coche. Te entiendo perfecto. Yo acá encontraba la manera de justificarme caminar a los lugares. Sí. Y de verdad era como ridículo porque me tardaba 40 minutos en llegar a un café y sudando, ¿no? Y luego terminaba y decía, ahora me toca regresarme otros 40 minutos caminando. Sí. Y bueno, Sí. yo seguía ahí en mi necedad de que iba a caminar a todos lados, pero Sí. no, claramente Sí, la ciudad parece. invita a otras cosas. Sí. Oye, bueno, quería platicar un poquito contigo porque me llama la atención lo que hiciste, lo que decidiste pues trabajar, estudiar. ¿Qué jugabas de...? ¿Tú eres de Ciudad de México? O sea, ¿naciste en Ciudad de México o de dónde eres? Depende de quién pregunte. A los de Ciudad de México les tengo que confesar que yo soy del Estado de México. Tú eres del Estado. De la ¿Por zona qué depende conurbada. de quién fue? No, porque a la gente que, no sé, estás hablando con alguien de otro país y le platicas del Estado de México, no tiene sabe idea de qué estás hablando. Entonces, Bueno, sí. simplemente redondeas y... Bueno, soy yo. Soy de Ciudad de México. Pero nacido en Naucalpan de Juárez, Estado de Naucalpan. México, crecí allá. La Ciudad de México es tan grande que en parte el área metropolitana Sí. abarca esa parte, pero en estilo de vida Ujú. era completamente distinto. ¿Sí? Y para mí, cuando yo me mudé a los 26 años a la Ciudad de México, fue todo un paso como si hubiera yo venido así de afuera, porque ¿Sí? el estilo de vida es completamente otro. ¿Qué sería lo más que te choqueó? Donde yo crecí era mucho más parecido a Mérida. Ya. O sea, más del barrio, con tu comunidad y todo, ¿no? O sea, no, donde yo crecí era más como, necesitas el coche, Ah. son cuadras largas, Ya. el Oxxo no está en la esquina. Ok. Y eso lleva a otras cosas, porque todo tiene que ser como planeado alrededor del tema de desplazarte. Ujú. Mientras en la Ciudad de México, pues muchas cosas pueden salir improvisadas, Sí. porque estás caminando y de pronto terminas en una situación que no sabías que ibas a terminar y es parte del encanto. Sí, exacto. Oye, ¿y qué jugabas de niño cuando vivías ahí en Naucalpan? Era yo muy introvertido, jugaba Lego, jugaba pues diferentes cosas que los niños juegan con monitos, pero para mí era muy importante que todo estuviera en proporción. Entonces era como un adulto en un cuerpo de niño. Ujú. Era yo el que decía, no, esos dos no pueden estar en el mismo juego, ese dinosaurio es de hace muchos años y ese soldado es de hace pocos, entonces no caben en la misma historia. Okay. Y necesitaba yo que todo tuviera mucha congruencia. Pero bueno, esa era parte de... Siempre me gustó pasar tiempo... si tenías uno de esos muñecos de plástico enorme y uno de los de los bootleg, no podían. No podían jugar juntos. Entonces era yo muy molesto. Y bueno, pues de todos modos era yo introvertido. Entonces no es como que quisiera yo que los demás niños quisieran jugar conmigo. Les daba yo muy buenas razones para no querer jugar conmigo. Y terminaba yo jugando un poco más solo.
haciendo cosas de nuevo creativas, dibujar, construir. ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano más chico, con el cual siempre nos llevamos bien, de niños jugábamos mucho. Y jugábamos también cosas afuera, ¿no? Básquetbol, fútbol. ¿Cuántos años le llevas? Lo que fuera, 2 años y medio. 2 años. Sí. Oye, ¿y luego, y tus papás qué hacen? O bueno, ¿a qué se dedicaban? Sí, yo siento que tuve mucha suerte. Mi mamá es diseñadora industrial, mi papá es arquitecto. Me educaron, según yo. En la casa. Sí, me educaron. Yo creo que era yo como un poco un proyecto experimental de a qué edad puedes empezar a enseñarle a un niño teoría del diseño y le empiezas a enseñar pues libros de arte y cosas. Entonces, realmente, pues desde muy chico tuve esa apreciación por el diseño, por la creatividad y por todo. Yo creo que el quehacer de un diseñador es estar observando y hacerte muchas preguntas. Entonces, pues estuvo muy presente siempre. Y como en la adolescencia, que ya ves que pues nos da como el tema de revelarnos y ver quiénes somos y la fregada, ¿no quisiste hacer otra cosa? Al inicio no. Okay. Bueno, a ver, te voy a contar una pequeña anécdota que yo creo que es relevante para quien de pronto dice, ¿por qué terminé aquí, no? Yo estando en la secundaria, me gustaba una niña y un día en el patio de la escuela me dice, oye, ¿tú ya sabes qué vas a estudiar? Y yo, pues no sé, estoy pensando varias opciones. ¿Pero tú qué vas a estudiar? Pero tú, y me dice, yo, ciencias computacionales. Y yo, qué coincidencia, esa era una de mis... Mira, tenemos algo en común. Opciones. Y total, para no hacerte el cuento largo, eso hizo que terminara yo yéndome a la prepa del TEC de Monterrey. Porque según ella se iba a la prepa del TEC de Monterrey porque iba a estudiar ciencias computacionales y ese era el camino correcto. Al final ella no se cambió de escuela y yo terminé allá y sí terminé teniendo una clase en donde empezamos a programar y terminó gustándome programar y entonces parte de mi, no rebeldía, pero sí parte de empezar a salirme de la línea fue que me empezó a llamar la atención la ingeniería de software, programar, el mundo de la tecnología. Y era algo que para mis papás estaba cero presente en sus vidas. ¿Ah, sí? Sí, entonces, pues sí, como que ahí ya se empezó a crear una individualidad. Todavía, yo cuando iba a elegir carrera, quise estudiar arquitectura y mi papá me convenció de que no. Con todo y que él era arquitecto. Y pues como que él... ¿Pero por qué? ¿Por qué no quería que estudias arquitectura? No puede haber dos iguales en la casa. No, porque creo que lo que a él le pasó, y a lo mejor a otras personas también les pasa, es que no necesariamente te gusta la industria. Te gusta el quehacer, claro, pero no te gusta la industria. El conocimiento. Lo veo mucho en los programadores, por ejemplo, que les gusta programar claro. y descubrir cosas nuevas y moverle, es divertido. Sí. Pero ya la industria tecnológica... Te cansa. Te cansa. Sí. El levantamiento de rondas de inversión te cansa. Y entonces dices, ¿qué hago acá? Yo creo que eso le pasó a él. Ya. Y entonces decía, es que no sé si te va a gustar la industria de la construcción y la arquitectura. Ahora yo pienso que a lo mejor sí me hubiera gustado, pero bueno, él me desmotivó y no para mal, porque al final terminé decidiendo que la ingeniería industrial podía ser un camino en donde podía yo seguir perdido un rato más. Creo que la ingeniería industrial es para eso. Sí. Es para... Eso y la administración. Y la administración completamente. Es decir, no estoy listo para tomar una decisión. Puedo seguir flotando un rato más. Tengo una ingeniería. Y bueno, con eso vemos después qué hacemos. Sí, me identifico con... Bueno, no sé si contigo o con tu papá. Porque yo igual, pues ahorita ya que... Digo, ya llevo que, pues como... No estoy seguro si 15 años, pero tal vez sí, ya 15 años programando. Y ya justamente es que me empiezo a hacer... Digo, no programando tal cual, porque llevo unos años haciendo product management, pero ya me siento como de... como que ya fastidia un poco el tema de estar pensando en un proyecto específico, ¿no? En el cual tienes que trabajar 2, 3 años, que tienes que resolver problemas sobre lo mismo. Entonces, como de... No estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Es como que sí te acaba cansando. Sí. Sí. Yo creo que en todo lo que uno hace hay que entender que hay una parte que es la parte artesanal, craft, no sé cómo lo quieras llamar,
y hay una parte que es la industria. Uh-huh. Y no son la misma cosa. Me pasó después y ahorita a lo mejor lo platicamos, pero cuando estuve invirtiendo en compañías, a mí lo que me gustaba era sentarme con los emprendedores y hablar del producto y encontrar oportunidades de hacer crecer ese producto, rediseñar cosas, pensar en la experiencia del usuario. Uh-huh. Yo nunca proyecté que ser inversionista no era eso. Ser inversionista era eso en el 5% del tiempo y el otro 95% era levantar capital, generar reportes, hablar con abogados y una serie de actividades que, pues, no sé si me llenaban como hubiera yo querido. Sí, claro. Sí, definitivamente me identifico con eso. De hecho, bueno, y cómo, eso te quería preguntar igual, ¿cómo llegaste? Bueno, ya sé cómo llegaste a estudiar la ingeniería que estudiaste, porque pues, tus papás al final fueron los que te dieron esas claves. Pero ¿cómo llegaste a Mexican? Bueno, ahí hay como 10 años en medio, que si quieres te los resumo. Sí, pero digo, creo que ya me los has contado, pero ya se me olvidaron. Ya se te olvidaron. Y además, pues, para compartirlo claro, a la audiencia. Con los demás. Aprendí a programar en la prepa y entonces parte de eso fue que este profesor que nos daba la clase me mostró una serie de cosas que otros alumnos de otro semestre habían hecho y que le habían vendido a Mercedes-Benz en 30,000 pesos. Wow. Y dije, wow, eso negocio es mucho dinero. Entonces fui con mi mejor amigo y le dije, Pablo, necesitamos aprender a programar en Flash, porque eso es lo de hoy. Y mira, estos otros tipos crearon esto y lo vendieron en 30,000 pesos. Oye, pues espérame, nada más. ¿Ya habías dejado de ser tan introvertido? Porque digo, ir a convencer a alguien ya era un trabajo de alguien no introvertido. Bueno, era mi mejor amigo, era el único que me hacía caso. Okay. Era programar, era irnos a su casa a programar en el sofá. Okay. Entonces no era así como salir de fiesta. No, ya sé. De hecho, parte del problema de esa... Bueno, total... decidimos crear un negocio de hacer páginas web interactivas en Flash, etcétera. Y parte del reto es que nadie salía a vender. El reto clásico de yo sé hacer esto, no sé cómo venderlo. Entonces trajimos un par de amigos como socios, armamos una empresa, la construimos y ellos eran los responsables de vender y nosotros éramos los responsables de programar. Y esa empresa la tuve 4 años durante la carrera. Okay. Entonces para mí fue una gran experiencia porque en las mañanas iba a la oficina, vivía todo mi vida emprendedora, pues de agencia, y de ahí me iba a la universidad. Y entonces en la universidad realmente mi cabeza estaba puesta en cómo puedo aprender cosas aquí que sean aplicables a mi negocio. Ingeniería industrial es una carrera que va muy bien con eso. Entonces lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo. Se volvió el hilo conductor de mi educación universitaria, tener la empresa. Y bueno, al final no logramos que despegara. No teníamos las nociones de negocio que quizá necesitábamos. Y mucho del emprendimiento lo aprendí después de eso. Pero bueno, fue una gran experiencia. Después de eso intenté 2, 3 cosas más que nunca pegaron, nunca levantaron. Pero finalmente, una vez en un empleo que tuve, esa compañía estaba abriendo una oficina en Silicon Valley. 2008 y yo decidí que quería ser parte del equipo que iba a abrir esa oficina. Fui con el director de la empresa, le dije que yo quería ser parte de ese equipo. Me vio medio raro porque dijo, ¿tú qué? Era yo como el más chavito de todo el equipo, no tenía el seniority, no tenía la experiencia previa, no tenía yo un rol, pero decidió apoyarme. Decidió decir, bueno, ok, vas y aprovecha. Y entonces llegando allá, lo estábamos haciendo a través de una aceleradora de negocios que se llamaba Tecva y esa aceleradora la manejaba una persona llamada Jorge Zavala y lo mismo, él me vio y me vio chavito y me vio ahí como con los ojos así yo tengo otro cabrón que muy iluminados y no, al inicio como que primero me contó así oye, pues mira, si quieres conocer Silicon Valley, esto y lo otro. Perdón, pero ¿se trasladaron a Estados Unidos para abrir la oficina y todo? Íbamos y veníamos. Ok. Entonces, pues fueron varios viajes en donde yo iba y hacía cosas. La verdad no sé qué tanto aporté al proyecto, si te soy franco, pero lo que sí hice fue que empecé a ir a eventos de emprendimiento que en ese momento costaban $10 y incluían pizza, con lo cual era perfecto para mí porque mi presupuesto era nulo. Te ahorras la comida. Y pasaron 2 cosas. Conocí a 2 personas clave en mi vida. Uno, Jorge,
cuando escuchó de una idea que traía, me dijo, mira, yo medio te entiendo lo que estás hablando, redes sociales, web 2.0 y tal, pero quien realmente creo que le va a fascinar platicar contigo de esto es mi hijo. Entonces me presentó a Santiago Zavala, su hijo, y pues terminamos tirando buena onda. Él estaba todavía estudiando la carrera. Me dijo, sí, yo te ayudo a hacer lo que tú quieres hacer. Terminó viniendo a participar en mi equipo como programador. Ahorita se conecta la historia de quién es Santiago, para los que no ubiquen el nombre. Y la otra es que en uno de estos eventos donde daban pizza por $10, conocí a un emprendedor americano llamado David Weekley, que organizaba hackathons. Y contra todo mi instinto introvertido fui y hablé con él, pero recuerdo haber llegado así con las manos temblando a que me aceptara tomar un café. Y terminamos volviéndonos amigos. Entonces, esas dos historias se conectan años después porque pues nos dedicábamos a hacer eventos de... Bueno, él se dedicaba a hacer eventos, nos invitó a Santiago y a mí a que también empezáramos a hacer el evento en México. El evento se llamaba Super Happy Dev House, empezamos a hacerlo en México y ayudar a que se hiciera en varias ciudades. De hecho, aquí en Mérida se hacía también. Sí. Y empezamos a conocer a muchísima gente. Y ahí mi vida cambia porque yo de ser el introvertido que no habla con nadie, terminé siendo como una figura de relaciones públicas, casi que iba por todo el país tratando de despertar conciencias, hablando con programadores, hablando con emprendedores, diseñadores, tratando de que hicieran eventos y como que todos los puntos se conectaran. Entonces, finalmente, un día David dice, oye, pues está increíble todo lo que están haciendo. Yo veo que hay muchísimos emprendedores, programadores. ¿Quién está invirtiendo? Y dijimos, no, pues no sabemos. ¿Quién sabe? Nadie. Y dice, pues está raro, ¿no? Como que ya llevan un rato haciéndolo y que es muy raro como que no haya llegado un inversionista a decir, oigan, yo estoy interesado en poner mi lana en esto. Si no nos han encontrado hasta ahora, pues no nos van a encontrar. Entonces, ¿por qué no hacemos un fondo de inversión? Y a mí se me ocurrían 1000 razones por las cuales no hacer un fondo de inversión, empezando por no tenemos idea. ¿Quieres algo de tomar? Sí, no te ofrecí, bueno. se me no, fue. Claro. Agua, coca, ¿qué quieres? ¿Cerveza? Una cerveza estaría buenísima. Digo, no sé si te gusta esa cerveza. La que sea. Bueno, no sé si la que sea, pero... 100%. ¿Sí? Carta clara, para que sepa la audiencia. Cervecería yucateca. Sí, es yucateca. Llevo una... De hecho, la compré porque vino una chica que se llama Isis, que tiene igual un podcast de Ciudad de México. Y su novio dijo, oye, quiero probar una cerveza yucateca. Y yo estaba pensando y en el aquí solo había carta clara. Le dije, pues eso. Digo, es yucateca. No la hacen ya aquí, pero es yucateca. Pues es rica. Yo soy de Pilsner, entonces okay. La carta clara y yo somos uno mismo. Y no la tomo muy seguido. Ok. Así que, gracias. Oye, y entonces me decías, bueno, David se dio cuenta que no había nadie invirtiendo. Sí, y en un espíritu emprendedor 100% dijo, hagámoslo nosotros. ¿Y por qué decías tú que no? ¿Por qué? Sea, ¿por qué pensabas tú ¿Sabes que no por qué? debería? Porque yo, por alguna razón se me metió esta idea de que para ser inversionista tenías que saber lo que estabas haciendo. Ok. Con el tiempo me he dado cuenta que eso es completamente falso. Sí, usualmente. Usualmente. Y ahora me doy cuenta, no éramos los únicos. La mayoría de los inversionistas que he conocido no saben lo que están haciendo. ¿Sí? Y es normal. La mayoría de los seres humanos no sabemos lo que estamos haciendo. Así es. Los inversionistas no son la excepción. Okay. Entonces yo tenía esta idea errónea de que teníamos que saber. Y por eso. Y por eso decía yo, no, pues no tiene ningún sentido que hagamos un fondo de inversión, ¿no? ¿Tú has trabajado en un fondo? No. ¿Tú? No. ¿Tú tienes dinero? Entonces... No. ¿Tú tienes dinero? No. ¿Tú tienes dinero? No. Entonces, ni tenemos dinero ni hemos trabajado. Y no has trabajado. Pero David tenía mucha razón. Pero sabemos identificar gente, talento. Sabemos qué hace que un producto tenga pies y cabeza. Y sabemos cómo identificar oportunidades que sean grandes. Y bueno, de ahí a que esas tres cosas se haga la trifecta, pues hay una gran distancia. Pero de eso se trata el fondo de inversión. Se trata de apostarle a equipos que tú crees que son la trifecta y después ver que
poner un poco de capital y ver qué pasa. Y bueno, Sí. darte cuenta que en muchas ocasiones no funcionó, pero es parte del proceso. Ajá. ¿Y entonces? Bueno, así terminamos con un fondo de inversión, ¿no? Ok. Ya de ahí no teníamos dinero. Bueno, David pensaba que teníamos dinero. Porque David... David pensaba que ustedes tenían... No, David pensaba que él había conseguido dinero. Ah, ok. Cualquier persona que haya levantado dinero ha pasado tenía por el una proceso de que te digan que sí, pero no te digan cuándo. Sí. Entonces a David le dijeron que sí, pero no le dijeron cuándo. Y cuando fuimos a preguntar cuándo, nos Dijeron dimos sí. cuenta que ese cuándo no tenía una fecha muy clara. Les dijeron ahorita. Ahorita. Y sí, y eso ocurre en todos lados. Uno piensa que solo en México te dicen ahorita, pero no, en el mundo de la inversión, ¿Ah, sí? hasta en Silicon Valley te dicen, ahorita no, joven, pero regrese en 2 semanas y a lo mejor sí. ¿Y quién es? Bueno, digo, no quién es, porque no sé si me puede decir quién es, pero ¿de dónde sacaron el...? Sí te puedo decir quién es, porque y la verdad es que voy a estar siempre agradecido. Nos invirtieron un profesor de David, de la universidad, que le dijo, pues yo creo en ti. Ok. Aquí hay $50,000. Wow. Un par de amigos de David que le dijeron, mira, yo no sé qué estés haciendo, pero siempre he creído en ti, entonces ahí te va. Wow. Y literal, invirtieron sin entender lo que estábamos haciendo y meramente creyendo en David. E invirtió en nosotros Dave McClure de 500 Startups, Ah, él sí invirtió al principio. diciendo, pues yo sí entiendo más o menos lo que están queriendo hacer y quiero ver qué pasa. Porque él pues era un inversionista un poco más experimentado. Estaba pagando para jugar. Que ¿no? estaba pagando para jugar, pero que fue, digo, y ahorita la historia aparece otra vez, un pilar clave en lo que terminamos haciendo. Y pues aparte fue un espaldarazo muy, muy importante, ¿no? Porque Sí, digo, claro. la historia de Dave es él, pues era un veterano de Silicon Valley, había pasado por PayPal, había administrado un fondo semilla que era como parte del grupo de Founders Fund con Peter Thiel, y Sean Parker y gente pues de mucho Sí. renombre, y él había estado jugando en ese pequeño círculo de los inversionistas ángel más activos, más conocidos de Silicon Valley. Y de pronto pues había invertido en nosotros, nos había ofrecido apoyo y se vuelve muy importante más adelante. Mejor me estoy adelantando en la historia, pero como no sabíamos lo que estábamos haciendo, levantamos muy poquito capital, menos de $300,000. Ok. ¿Cuánto fue la inversión? Digo, yo al final ya no supe. Digo, la verdad es que no me interesaba saber. A mí lo que me interesaba era que tuviéramos dinero para seguir haciendo nuestro proyecto. Si mal no recuerdo, y los números exactos me pueden estar fallando, pero invertimos más o menos como $30,000 Ajá, algo así tengo yo. en 7 compañías. Oh, ok. Lo cual sumaba $210,000, que era lo único que teníamos de dinero. Ajá. Entonces se nos acabó el dinero en una primera ronda de inversiones en donde invertimos en PickHub, orgullosamente de Mérida, Sí. De Julián Hablando de gente que no sabía qué hacía. y compañía, viendo de gente que no sabía qué hacía. Eso es lo importante. Sí. Está este discurso muy famoso de John F. Kennedy, ¿no? Que dice, no intentamos llegar a la luna porque sea fácil, sino porque sea difícil. Y está este meme que dice, no intentamos hacer una startup porque sea fácil, sino porque creímos que iba a ser fácil. Sí. Entonces, yo creo que todos en algún momento entramos con mucha ingenuidad y es parte de... Pero está bien, ¿no? Es increíble ser ingenuo, porque Sí. si no fuéramos ingenuos, encontraríamos las 100 razones por las cuales no hacer las cosas y nadie haría nada. Entonces, bueno, pues siendo ingenuos, invertimos en otros 7 ingenuos o 7 equipos ingenuos. Y bueno, pues se nos acabó el dinero en esa primera ronda. Pero dentro de eso invertimos en un par de compañías que más o menos empezaron a levantar. Y dieron, por lo menos dieron justificación a que creyéramos nosotros que no estábamos tan perdidos. Y le dieron justificación a Dave para decir, bueno, se les acabó el dinero a ustedes, pero yo tengo un poco más de estructura, tengo un poco más de dinero. Tenemos este fondo llamado 500 Startups. Es un fondo global. Queremos conquistar el mundo. ¿Por qué no vienen y se suman a este esfuerzo? Y entonces hubo como especie de acqui-hire en donde Santiago y yo terminamos sumándonos a
a 500 Startups. Y bueno, 500 Startups hoy en día sigue operando en México, en la región. Santiago Zavala hoy es uno de los top 5 partners a nivel global. Y esto sigue creciendo. Entonces, pues bueno, algo hicimos bien. De las empresas, bueno, creo que sí fueron las únicas que sí lograron despegar. Fue Conecta y Yogome, ¿no? Sí, y sigue viva Colpicker, diagonal Fontacto. ¿Ah, sí? Pero en su modalidad Colpicker. Esa es ya una historia ya sé. Sí, en Querétaro, ¿no? Sí, es un deep cut. No tenemos que tocar aquí, pero es una compañía de Querétaro que se dedica a temas de voz IP. Que, bueno, no sé. Creo que cuando estábamos nosotros, creo que en Conecta la quisimos contratar, algo así. Y ya no supe en qué terminó ese acuerdo, pero era un tema. Al final acabamos usando Twilio, creo. Yo literal el otro día pasé enfrente de la pantalla de alguien que estaba abriendo su cuenta en Colpicker. Y fue como, wow, siguen vivos. Ok, Fontacto. Sí, me acuerdo. Pero está más como, es una empresa más, ya no es startup tal cual, ¿no? Que a lo mejor ahorita entramos a ese punto, ¿no? ¿De qué es una startup? ¿A dónde van a morir las startups? Ok. Oye, y entonces, bueno, sale Conecta, sale Yogome. ¿Correcto? Bueno, yo trabajé en Conecta con Héctor. Es correcto. Y luego con Yogome, pues, bueno, Conecta le fue bien. No sé ahorita la hora que hace Conecta. ¿Tú sabes qué hace Conecta ahorita? Pues procesa pagos y se especializó mucho en pagos a través de Oxxo, ¿no? Es el partner que maneja los pagos tiempo real de Oxxo, y esa es una de sus líneas de negocio más grandes. ¿Dónde tienes tus acciones? Bueno, las tienen en colectivo, ¿no? Mexican VC todavía es accionista de Conecta, correcto. Ok. Oye, y bueno, ahorita pasamos a la siguiente. Entonces, ¿tú consideras que era más fácil antes conseguir inversión o consideras que ahora es más fácil conseguir inversión? Hoy es más fácil. ¿Hoy es más fácil conseguir inversión? Sí. Ahora los requerimientos son diferentes, ¿no? Ya el mercado está más maduro. O bueno, no sé. No sé si cuando levantaron ustedes capital era muy difícil. Ok. Suficientemente, para mí, o sea, yo creo que para ustedes fue la generación más difícil, porque no había mucho de dónde levantar. Entonces, si no te invertía, a ver, hablemos de México, si no te invertía Mexican VC o te invertía Guaira o te invertía uno que otro más por ahí medio perdidón, era difícil que alguien te invirtiera menos de $100,000 y tenías que llegar a levantar un poco más para que te hiciera caso a lo mejor un Alta Ventures, un Angel Ventures, pero pues como no habías podido levantar la primera etapa, pues era muy difícil levantar la segunda. Eso hacía que fuera muy, muy difícil levantar capital, sobre todo si no tenías recursos propios. Entonces, porque no podías financiar esa primera parte. Sí, claro. Sí es cierto que era menos sofisticada la industria, incluyéndonos a nosotros, pero creo que aún así era más difícil por la oferta-demanda. La confianza, ¿no? Y también por la confianza, me imagino, o no tanto. Pues yo creo que más bien no era muy entendido en Latinoamérica y en México qué era una startup. Entonces, pues más allá de que confiaras o no, era... Perdón, no sé de qué me estás hablando. Entonces, pues no te puedo invertir porque no entiendo de qué me estás hablando. Claro. Entiendo que van a hacer una aplicación y en la aplicación va a haber fotografías. Y entiendo que en esas fotografías va a haber un botón de compartir. Sí. Pero no entiendo o sea, según tú es un negocio. No entiendo de dónde está el negocio. Tampoco nosotros. Exacto. Entonces, pues era difícil financiar esas cosas. Claro. Se requería alguien como Mexican VC que dijera, entiendo que tú no tienes un negocio y no importa. Vamos a descubrirlo juntos. Porque si lo descubrieras, podría ser muy grande. Entonces, pues vamos a apostar a ver qué pasa. Oye, ¿qué criterios tenían para elegir a las startups que arrancaron de Mexican VC? Era como, queremos una de cada industria. Digo, no sé cuántas llegaron también a aplicar, la verdad. ¿Cuántas llegaron a aplicar a Mexican? Yo creo que los números van a fallar, pero pensaría que si invertimos en 7, habrán aplicado unas entre 70 y 100. ¿Ah, sí? Invertimos en un poquito menos del 10% de las compañías que vimos. Wow. El criterio era... A ver, y esto es
ir a regresar al pasado y acordarme de cosas que ya están ahí. Que quise olvidar. Que quise olvidar. Pero el equipo... Ok. Y esto es interesante porque la mayoría de los inversionistas que dice el equipo, en realidad no es el equipo, Ok, ¿qué es? es el negocio. O sea, creo que para muchos inversionistas es muy difícil no estar pensando en el negocio Pues, y verdaderamente decir, yo le estoy apostando a Julián. claro. Y no sé qué esté construyendo, pero no importa porque yo le estoy apostando a Julián. Eso es raro de encontrar. Ok. Y creo que nosotros, sobre todo en un inicio, sí dijimos, a esto le vamos a apostar. Por ejemplo, en el caso de Conecta, Ujú. le apostamos a Cristina. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, no conocimos a Héctor y a Leo sí, cierto. ¿Sabes? hasta mucho tiempo después. Bueno, o sea, semanas después. Si hubieras conocido a Héctor... no es cierto. Si hubiera conocido a Héctor, a ver, Héctor, con todo lo que te queremos, Sí, si lo hubiera conocido en 2011, no sé si hubiéramos invertido. Pero sí. más por quién era yo en 2011 y a lo mejor quién era Héctor en 2011, pero yo creo que mi ego me hubiera impedido invertir en, ¿Ah, sí? en Héctor. De una manera que, en Cristina no, Cristina era mi roommate en ese tiempo. Sí, Cristina y yo compartíamos departamento. Entonces a mí me tocó verla trabajar en el día a día y construir versiones iniciales de lo que Conecta era antes de Conecta. Sí, el Yelp, ¿no? Exacto. Entonces, para mí era muy impresionante verla trabajar y yo decía, esta persona... Es un robot. Es un robot. Literal. Este robot no va a parar nunca. Nunca va a parar de crear cosas. Y bueno, pues era... No sé qué vaya a crear, pero lo que sea que vaya a crear, queremos haber apostado en eso. Y efectivamente se cumplió que eso que estaba construyendo no pegó. Pero en el proceso descubrieron algo diferente que empezó a pegar, ¿no? Sí, claro. Y que se convirtió en una compañía que procesa miles de millones de pesos al año, etcétera, etcétera. Entonces, pues se cumple invierte en el equipo, no en la persona. Perdón, invierte en la persona, equipo, no en el producto o negocio. Segundo, estamos muy interesados en ver un prototipo funcional. En ese momento para nosotros, con un perfil relativamente técnico, pues programadores, diseñadores, etcétera, para nosotros era muy importante ver que hubieran construido algo. Y lo tercero es que creyéramos que había un mercado suficientemente grande como para que no tuvieran que estar pensando en sus competidores. Nunca la pregunta era, oye, ¿y cómo vas a competir con? Era, tú date. El mercado es suficientemente grande como para que la pregunta de competencia venga dentro de unos años. Claro. Y en este momento puedan descubrir de manera esencial cómo le pueden dar algo muy particular a alguien que realmente quieran. O sea, ¿tú consideras entonces que los 7 que eligieron cumplían con todos esos criterios? Hasta donde recuerdo, sí. Todos teníamos prototipo entonces. Digo, nosotros sí. Ustedes sí. No sé, hasta donde recuerdo, todos tenían prototipo. ¿Y Yogome qué les mostró? Yogome nos mostró los personajes. Ok. Y un juego en Flash. Ah, sí tenían un juego. Sí. Y a ver, fue una apuesta en donde vimos los personajes que habían construido que eran hermosos. Sí. Vimos las historias que traían de cómo es que los personajes interactuaban unos y otros y el juego en Flash. Y nos pareció muy interesante lo que ese equipo podía construir con los recursos correctos. Curiosamente, en ese momento de la entrevista, no tenían claro que construir una aplicación. En ese momento ya existía el iPad, pero todavía no tenían claro que por ahí iba. Y una de las cosas que creo que también fue muy mágico de esa etapa es que como nosotros programábamos, diseñábamos, etcétera, y nos gustaba meternos, Santiago les dijo, oigan, ¿por qué no en el iPad? Y la respuesta fue porque no sabemos todavía programar en el iPad. Y Santiago les dijo, yo les enseño. Y entonces se sentaron a programar juntos esa primera versión. Pues de hecho, creo que fue cuando nos llevaron, ¿no? A Ciudad de México, nos encerraron ahí en la cueva. Posiblemente. En la cueva que no tenía luz, no tenía agua, no tenía baños, pero bueno, estaban todos ahí. Sí. Cuando la gente, cuando yo le cuento a la gente que empezamos con nada, creo que la gente no alcanza a dimensionar es que de verdad no había nada. Sí. O sea, me acuerdo que cuando entró el
invertimos en una segunda camada de compañías. Una de las emprendedoras de la primera camada, Celeste Nord, se quejaba, decía, es que a estos consentidos sí les tocó que hubiera sillas. Y no lo valoran. Ajá. No valoran que ellos sí tuvieron sillas y nosotros no teníamos sillas. Sí. Y es cierto que cuando empezamos a invertir, pues los juntábamos, tratábamos de que convivieran, que aprendieran unos de otros, pero pues con los recursos que teníamos. Y a veces no había sillas, a veces no había mesas, a veces no había baños. Pero pues creíamos que no importaba. No importaba. Y hoy para mí eso sigue siendo cierto. Para mí sigue siendo cierto que no necesitas gran cosa para empezar. No, realmente solo necesitas pues materializar algo, ¿no? En lo que tú crees. Oye, y luego, vino este tema de Yogome de que años después, Conecta levantó rondas de inversión, Yogome también levantó rondas de inversión, pero luego viene el tema de Yogome donde se descubre que, creo que, no sé si según yo, la información es que se inflaron cifras, ¿no? Esa es la razón por la que despertó una sospecha en los inversionistas de, a ver, pero ¿cómo? ¿No? ¿Sí eso fue? Eso mismo sé yo. Okay. O sea, y a ver, y siendo franco, nosotros como inversionista de etapa temprana habíamos convivido una buena cantidad de tiempo con Yogome al inicio. Después, con el tiempo, los emprendedores van creciendo, van teniendo necesidades nuevas, empiezan a pasar más tiempo con otros inversionistas que posiblemente les pusieron más capital. Entonces, el caso de Yogome fue ese. Nuestra interacción era cada vez más reducida. Entonces, nosotros cuando aparentemente un empleado de la compañía dice, oigan, los números que les están mostrando no son esos, va con los inversionistas, les reporta eso, y nosotros terminamos enterándonos a través de los inversionistas otros que nos dijeron, oigan, pues esto está pasando y aparentemente es muy grave y es suficientemente grave como para que este sea el final de la compañía. Entonces, pues fuimos nosotros cachando esa información conforme nos fue llegando, pero bueno, sí, era un tema de, o sea, lo que nosotros nos enteramos era un tema de no reportar exactamente lo que estaba ocurriendo y pues encontrar una serie de formas creativas de hacer eso, que pues si es cierto, pues es muy grave. Oye, pero al final no sé en retrospectiva y tampoco sé qué opinión tengas, pero yo lo que veo es este pues monstruo, por así decirlo, de la inversión, de la aceleración y todo, no de cierto modo, porque no es el único caso que existe. ¿No consideras que de cierto modo también los inversionistas empujan un poco a que ese tipo de prácticas se den? Con tal vez levantar la siguiente ronda de inversión o tal vez para también creer sus propias teorías de estar invirtiendo en la empresa correcta o lo que fuera. Digo, no justifico lo que hicieron los que lo hayan hecho, pero a lo que me refiero es, ¿no crees que de cierto modo es parte de...? Yo creo que voy a alargarme en la respuesta porque creo que tocas un tema clave. Como cualquier cosa, cada quien es responsable de sus acciones. Claro. Entonces, uno no puede voltear y decir, es que él me presionó. Claro. Y entonces yo por eso hice. Sí. Entonces, lo que sea que haya ocurrido es responsabilidad de los emprendedores y quienes los hayan hecho o no hayan hecho, ¿no? Claro, o sea, si no lo hicieron, no lo hicieron. Claro. Y si lo hicieron, lo hicieron, pero es responsabilidad de quien lo hizo. Así es. Dicho eso, creo que hay una cultura en el venture capital de, pues tienes que crecer a tasas aceleradas, lo cual está bien. Es normal, es el tipo de negocio en el cual en el cual estás entrando. Los VCs tienen que entrar y todo, y de alguna manera todos tendrían que saber que se están metiendo en eso. Pero no todo el mundo lo sabe. Ok. Eso por un lado. Por otro lado, creo que a veces hay negocios que no van a crecer a esa tasa. Y ahí podríamos hablar todo lo que quieras, porque ese es mi tema hoy. Yo volteo hoy y veo los negocios en los que invertimos y pienso que una buena cantidad de ellos no necesariamente se beneficiaban de haber levantado Venture Capital. Porque el modelo de negocio que tenían, el mercado al que iban dirigidos, no da para crecer a tasas sostenidas de 20-30% mensual. No da. Entonces, como no da,
pero te lo están exigiendo, incluso si haces las cosas completamente limpias, te ves incentivado a hacer cosas que no necesariamente deberías hacer. Por ejemplo, empezar a comprar ads carísimos para poder conseguir clientes, para poder mantener la tasa de crecimiento. Pero como son tan caros, estás quemando dinero a tasas aceleradas. Sí. Le estás poniendo presión al equipo. Sí. Estás teniendo que salir más rápido a levantar más capital. Y estás teniendo que prometer resultados todavía más grandes para que te den más capital para volver a acelerar ese mismo ciclo. Sí, se vuelve una bolita de nieve. Se vuelve una bola de nieve y eventualmente truena. Y puede tronar de diferentes maneras, pero truena. O sea, algunos casos truenan de maneras más, como lo que pasó yo con Yogome, que, digo, de nuevo, si lo que ocurrió, si lo que dicen que ocurrió. Claro. Pues terminan alguien manejando las cifras y tratando de convencer de que hay una historia que a lo mejor no existe. Pero incluso otras veces truena al punto de decir es que ya el capital no nos da y se acabó y ahora tenemos que despedir personal porque ya no logramos levantar la siguiente ronda, ¿no? Sí. Cuando quizá había una alternativa distinta de construir esa compañía sin levantar estas cantidades de capital y pudiendo pues crecer a paso más sostenido. Sí, claro. Sí, digo, a nosotros bueno, yo tengo una startup en Ciudad de México, bueno, y estamos en la industria de restaurantes, ¿no? O sea, trabajamos toda la parte de back office. Y justamente algo que decidimos desde el día 1 era correr sobre un modelo más, pues con nuestros propios recursos. O sea, digo, teníamos un capital para arrancar, se invirtió, estábamos con nuestros propios recursos. Estábamos dentro de la industria, o sea, mis socios son restauranteros, están dentro de la industria, nos va bien. Pero decidimos nosotros, desde el día 1 decidimos, si nos vienen a comprar, ¿qué vamos a hacer? Vendemos, ok, chingón. Y luego, y vamos a bajar rondas de inversión, vamos a crecer con nuestros propios recursos. O sea, fueron las dos decisiones principales que tomamos. Porque también a un nivel, ¿cómo decirlo? Personal, era lo que mejor se acomodaba a nosotros. O sea, mi socio acaba de tener una hija, pues yo tengo mi hijo todavía pequeño, y dijimos, no, vámonos más conservadores, ¿no? Vamos a ir creciendo y ya. Y la verdad es que nos va bien, pero no tuvimos que ir a bajar, ¿no? Y cuando sí se nos acercaron así como de, ¿no quieres inversión? ¿No quieres inversión? Como los del tianguis, ¿no? Y entonces como de... y nuestra conversación fue, queremos una inversión para que alguien esté atrás de nosotros diciéndonos a este ritmo tienes que crecer, o no crecemos al ritmo orgánico que nosotros podamos ir generando, ¿no? Y fue esa la decisión que tomamos. Y yo creo que fue de las mejores decisiones que hemos tomado, porque pues yo ya venía de este mundo de las startups, donde digo, no me tocó ningún tema de estar al frente de una empresa que estuviera a ese nivel de aceleración, porque digo, bueno, en Conecta, yo estaba trabajando en Conecta, no era tal cual mi responsabilidad garantizar ese crecimiento, ¿no? Pero no me tocó. No sé, creo que es y ahorita creo que hay dos conceptos, bueno, o al menos hace unos años estaba el modelo Zebra y el unicornio, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué opino de que le pongan nombres de animales? Que le pongan nombres de animales a las cosas. Habla del estado del venture capital, que es como el kinder de las finanzas. A ver, animalitos más, animalitos menos. Sí. Creo que hay muchas formas de construir negocios. El venture capital es una de ellas. Y qué bueno que existe. Si no existía el venture capital, no habría Google, Apple, Amazon, Microsoft y N otras compañías que creo que en general nos permiten hacer hoy lo que hacemos y han traído mucho más bien que mal. Pero también creo que en algún momento se desvirtuó y el venture capital empezó a ser un juego de levantar capital para alcanzar resultados para poder levantar más capital, para alcanzar resultados para poder levantar más capital. Si tú volteas y ves las historias de Apple, Microsoft, Google, son compañías que hoy en día ya tienen 40, 45 años y que valen 1, 2, 3 trillion dólares. Son historias en donde hubo 1 o 2 rondas de financiamiento. No hubo 5. A lo mejor levantaron primero $200,000 y luego $800,000 y ya.
a lo mejor 1 millón y luego 2 y ya. Tiempo después se creó esta noción de que había que levantar 50,000 para poder conseguir 500,000, para después poder conseguir 3 millones, para después conseguir 100, 10, para después conseguir 50. Pues es que la evaluación es lo que se volvió importante, ¿no? Se volvió importante, punto. Sí, como alcanzar resultados que te permitan levantar más capital para con ese capital financiar, llegar a la siguiente, ¿no? Sí. Y dentro de eso, pues juega la evaluación. La evaluación básicamente es cuánto vale la compañía, pero también determina pues cuánto te está costando el capital, porque si tú tienes una evaluación de 5 millones y levantas 1, te está costando el 20% de la empresa levantar ese millón. Pero si tu evaluación es de 10, pues está costando el 10%. Si tu evaluación es de 20, te está costando el 5, ¿no? Entonces, claro que como emprendedor tienes un incentivo a que la evaluación sea lo más alta posible para que tu costo de capital baje. Es normal. El tema es que los incentivos se volvieron cómo levanto más capital, no cómo convierto esto en un negocio. Y eso ocurrió por 2 razones. No es completamente como que la gente se volvió mala o sea, porque a veces creo que hay gente que piensa que los seres humanos somos o malos o tontos. Y no necesariamente. Muchas veces son los sistemas. Cuando mi observación es que, y creo que es muy compartida, cuando a inicios de los 2000 hubo este escándalo de Enron, en Estados Unidos las autoridades que se dedican a regular este tipo de operaciones de inversión pusieron reglas mucho más estrictas para salir a bolsa. Okay. Entonces, mientras que antes las compañías podían levantar un poco de capital y más o menos rápido salir a la bolsa y con eso asegurar pues que ahora las acciones que tienen ya las pueden comprar y vender fácilmente, se volvió mucho más difícil. Entonces tienen que ser compañías de mucho más tamaño para poder llegar a la bolsa. Y al momento de tener que ser compañías de mucho más tamaño empiezan a requerir más capital de manera intermedia. Entonces ese es el efecto 1. El efecto 2 es que la primera generación de compañías o salía a la bolsa o se moría. No había como que de otro. Y o se volvió un equipo, un negocio pequeño. Ahorita hablamos de eso, dónde mueren las startups. Pero era o salimos a la bolsa, o se muere, o queda pequeña la compañía. Pero una vez que ya hay una primera generación de compañías tech grande, esas estaban empezando a comprar compañías. Y entonces surge una tercera o cuarta opción, depende cómo lo cuentes, que es que te compre una compañía de tecnología más grande que tú. Y eso justifica que no necesariamente generes un modelo de negocio. Sí. Porque ahora si tienes una aplicación que tiene fotografías y que pues las puedes compartir con otras personas, no necesariamente tienes que generar un negocio. Claro. Si tu creencia es que hay otra compañía más grande que la tuya que un día van a necesitar una tecnología para compartir fotografías. Claro. Y entonces, como no estás generando un modelo de negocio y no tienes ingresos de clientes, forzosamente tienes que salir a levantar más capital para poder seguir creciendo la compañía y poder pagar las operaciones. Sí. Esas 2 cosas combinadas crean el venture capital como lo conocemos hoy, que no es el venture capital como lo conocíamos en los 80 o inicios de los 90 o 70. Entonces, no es culpa de nadie en particular que estemos donde estamos ahora, pero justo lo que pasó ahora en donde vino la pandemia, se desacomodó toda la economía, tasas de inflación que obligaron a los gobiernos a tener que empezar a levantar tasas de interés y una serie de cosas que pasaron, crean un colapso en los mercados públicos, crean un colapso en la industria del venture capital y hoy creo que estamos ante una oportunidad de rediseñarnos y que empiecen a salir una vez más nuevas oportunidades de cómo financiar compañías que no sean la misma que veníamos haciendo. Digo, ahorita, de hecho, de eso igual estamos platicando antes de grabar, que tú me decías de esto de entrar otra vez al mundo del emprendimiento, pero ya en una fórmula diferente, ¿no? Que es algo lo que yo siento. O sea, yo
Yo hubo un tiempo que estaba ya súper fanático con el tema de las startups y ¿cómo se llama? Y Venture Capital y la fregada. De hecho, estuve en un fondo de inversión también, en el de Strategy. Pero creo que también, o sea, olvidé de cierto modo, al menos en mis pensamientos, que había un modelo más tradicional de crear una empresa, ¿no? Que es, bueno, pues tengo una lanita, la invierto, voy creciendo, voy encontrando mi nicho, voy incrementando, voy saliéndome del nicho, voy probando, etcétera. Y tú ahorita me estabas comentando de algo de eso, ¿no? Ahora sí, coméntame, ¿dónde mueren las startups? Y ese modelo de crecimiento orgánico, ¿tú crees que va a ser lo siguiente que venga? Porque digo, escucho de muchas personas que no están interesadas en que alguien les esté picando la espalda para que corran, ¿no? Sino que dicen, no, pues yo a mi ritmo, con que me garantice un estilo de vida y lo que fuera, pues creo que estoy bastante cómodo, ¿no? Sí, yo creo que tu observación al menos desde mi punto de vista, es correcta. Uh-huh. Yo también veo que cada vez menos personas quieren levantar Venture Capital y seguir las reglas del Venture Capital. Uh-huh. Entonces, a ver, ¿dónde mueren las startups? Cuando yo estoy haciendo inversiones, números menos, invertí en como 90 compañías. Okay. Y de esas compañías hay 3 o 4 que a lo mejor crecieron un montón y son las que van a pagar la fiesta para todos. Uh-huh. Y así es el modelo del Venture Capital. Sí, claro. Así funciona. Una minoría va a pagar todos los retornos. Hubo otro grupo que yo diría a lo mejor es ya perdí la cuenta, pero quizás es un 40-50% de compañías que hoy en día ya no existen. Okay. Murieron, cerraron y ahora los emprendedores están haciendo otras cosas. Uh-huh. Emprendiendo seguramente, que somos tercos. Sí. Pero hay una parte media de compañías que lo que descubrieron no es que no hubiera negocio. Lo que descubrieron es que su negocio no iba a crecer a la velocidad que necesitaban para seguir levantando capital. Pero en el proceso fueron capaces de transformar su compañía en una compañía que perdía dinero a una compañía que gana dinero. Okay. Y entonces esas compañías siguen vivas. Y siguen vivas creciendo a tasas más modestas, digamos, uh-huh, pero creciendo. Claro. Y veo emprendedores que están muy comprometidos con lo que están construyendo, aman su producto, sus clientes, sus equipos. El negocio da para pagar todo eso, uh-huh, para crecer. Y a mí me parece que accidentalmente al menos yo terminé descubriendo que ahí hay una gran cantidad de valor que desde el punto de vista del Venture Capital creamos de manera accidental, uh-huh, pero que hoy me pregunto qué pasaría si tratáramos de crear de manera intencional. Uh-huh. Entonces, para mí la pregunta que hoy un emprendedor se puede hacer es, si yo estoy construyendo una compañía o un producto, ¿voy a cobrar por ese producto? Y si no, pues voy y levanta Venture Capital y a lo mejor tienes algo increíble, claro, y te vas a estar riendo de nosotros dentro de 10 años, uh-huh, con tu bolsa gigantesca de dinero. Claro. Quizá, ¿no? Sí, claro. Y ojalá que así sea. Pero si vas a cobrarle a tu cliente, pregúntate, ¿vas a ganarle a cada transacción? Uh-huh. O sea, ¿vas a cobrar 10 por algo que te costó 5? Porque si sí, te van a sobrar 5. Uh-huh. Y esos 5 los puedes reinvertir. Claro. Y suena como que estamos hablando de algo que es bien básico, claro, y que pero pues todo el mundo entiende, pero resulta que en el mundo de las startups eso se olvidó. Sí, se te olvida. Se olvidó. Entonces, creo que hoy más que nunca hay oportunidad de hacer compañías de base digital, de base tecnológica, que pueden estar cobrando por sus productos, porque hoy está toda la infraestructura para hacer eso. Uh-huh. Hace 10, 12 años, cuando estábamos haciendo estas startups de las que estábamos platicando, no existía Conecta, por ejemplo. Entonces, uh-huh, Conecta vino a llenar uno de esos huecos, sí, de, ok, ¿cómo es que la gente paga? Claro. Pero ahora es una compañía madura. Uh-huh. Vamos a salir canas. Y ¿a quién? Yo creo que a varios. A los que siguen, ¿no? Siempre le salen canas al que sigue, al que se queda. Que se queda, sí. Entonces, vamos, hoy la infraestructura para cobrar está. Hoy hay conciencia de parte de los consumidores, claro, de parte de las compañías. O sea, hoy, como lo que platicabas de los restaurantes, ¿no? Uh-huh. Los restaurantes saben que necesitan herramientas, sí, claro, pagan por software.
los consumidores pagan por software, pagan por herramientas, pagan por pedidos, pagan por todo. Sí. Están en Amazon, en Uber, en Spotify. Eso no era obvio. Por más obvio que es hoy, eso no era obvio ni siquiera hace 5 años. Sí, no, o sea, yo me acuerdo cuando fuimos a Austin para lo del South by Southwest, que me acuerdo que, digo, yo nunca había escuchado de Spotify, y cuando llegamos ahí a Austin, que rentaron una casa, hicieron una activación y la fregada, y luego nosotros que igual hicimos una dinámica ahí, y dije, wow, órale, sí, está cañón, ¿no? O sea, es un ecosistema completamente distinto, pero también siento que justamente eso, o sea, se olvidó como este tema orgánico de crear empresas, ¿no? Sobre este tema, hablaste bueno, mencionaste algo de todo esto que se nos olvida, ¿no? Hoy justamente estaba leyendo un podcast que es del autor que se llama Estrategia Emergente, creo que se llama su libro, Estrategia Emergente, y justamente él hablaba de eso, de que orgánicamente van surgiendo, la estrategia va surgiendo de manera orgánica, siempre y cuando estés haciendo algo que pues esté, de cierto modo, te dé integridad. No lo he terminado de escuchar, pero lo poco que ya escuché, porque son 4 horas de podcast, literal él habla de eso, ¿no? O sea, van emergiendo, la estrategia va emergiendo, ¿no? Entonces vas encontrando dónde te tienes que ir moviendo y no es necesariamente tengo esta hipótesis, bueno, tengo una hipótesis, sí, pero no necesariamente te tienes que casar con, es que mi semilla es esta y a lo que voy a llegar es acá, ¿no? Porque los planes usualmente, pues sabemos que es de hecho lo que comentaste de Conecta. O sea, Conecta tenía un plan, por así decirlo, de ser Yelp, Yellow Pages o como lo conozcan, pero acabó siendo un procesador de pagos, ¿no? O sea, ahora sí que como dirían, ¿no? La vida tenía una mejor idea que ellos, ¿no? Entonces, ¿has escuchado algo de estrategia emergente? No, o sea, me estás abriendo los ojos y me da curiosidad, pero los 2 términos de los que hablas, de integridad, estrategia y una propiedad emergente de los sistemas, 100% resuenan conmigo. O sea, sí, y casa con mi experiencia. Creo que los mejores emprendedores que he conocido tienen una gran dedicación a construir algo valioso para sus clientes. Lo hacen con integridad, que no necesariamente es moralidad. Sí, claro, no tiene nada. O sea, no tiene nada que ver. Es hacerlo de manera íntegro como en entero. O sea, hacerlo enteramente. Y de ahí, sí, cuando estás haciendo eso todos los días y cuando en integridad te estás preguntando genuinamente qué es lo que mi cliente necesita, empiezan a emerger estas respuestas de lugares donde no las esperabas. Y eso ocurre en muchos procesos creativos, no solamente en las startups. Cuando está la gente que compone música o construye edificios, habla de cosas similares. Claro. O sea, no necesariamente llegas a la sesión de grabación con las canciones ya en la cabeza o escritas. De pronto estás ahí y te sumerges y ocurre. No sé si viste el documental hace un par de años que hicieron de las sesiones de Get Back de los Beatles. Y es increíble verlos trabajar y decir como, wow, verdaderamente se sacaron de la manga esa canción. Pero no es de la manga. No, hubo un proceso. Es llegar en integridad a esa sesión y decir, ok, vengo y vamos a dejar que fluya todo y luego vamos a empezar a elegir lo mejor y nos vamos a seguir haciendo preguntas hasta que surja la respuesta. Sí. Entonces, 100% comulgo con eso. Creo que también no hay que confundirlo con llegar sin intención. Claro. Y a veces veo una escuela de emprendimiento que se compró la idea de que hay que llegar como ¿En blanco? En blanco y hacer un A/B test, a preguntarte a ver qué pega. Esto no pegó, bueno, a ver qué más. Esto, a ver qué pega. Y creo que ahí creo que también demuestra una falta de integridad, de no comprometerte con lo que quieres traer al mundo, que no necesariamente quieres traer al mundo un producto en específico, pero quieres traer al mundo un bienestar. En el caso de Conecta, creo que los fundadores lo que querían era hacerle más fácil a los negocios poder crecer. Claro, sí. Y desde el día uno era, ¿cómo hacemos que los negocios puedan crecer más? Bueno, pues parece que si estuvieran listados todos en un mismo lugar y los clientes los pudieran encontrar, eso va a ayudarlos. En el proceso descubrieron que eso a lo mejor no era lo que los negocios necesitaban, pero descubrieron otra cosa que sí necesitaban, ¿no?
Entonces, pues para mí es clave. Oye, y ahorita me estabas platicando de tu experiencia con una empresa de aquí de Mérida. ¿Qué opinas de esto del... alguna vez escuché que hablaban sobre... Le hemos dado demasiadas características a los negocios de personas. Uh-huh. O sea, como, sí, pues es que tienen valores, ¿no? O sea, tienen el negocio tal cual, digo, sí puede tener tal vez una cultura, pero es intrínseca de las personas que forman el negocio, no es tal cual del negocio, ¿no? No es como de, voy a contratar a César y por contratarlo va a cambiar su personalidad, ¿no? Porque ya forma parte de esta nueva cultura. Entonces, ¿qué opinas de eso de que le hemos atribuido ciertas características humanas a los negocios? Cuando los negocios, pues digo, son creados para que inviertas y recuperes tu dinero y hagas un crecimiento de capital, ¿no? Digo, es capital tal cual. ¿Qué opinas de esos atributos humanos que se le tratan de dar a los negocios? Esa es otra gran pregunta. Yo no sé si se le tratan de dar o los negocios sí son una entidad y empiezan a tener vida propia. Ok. Entonces, a ver, y creo que pasa en todos los sistemas. O sea, si le preguntas a las células pues son independientes. En esta clara teórica conversación que nos tendría con una célula. Pero desde afuera ves al sistema y dices, no, es el agregado de todo eso, esas células que le da forma a un ser vivo, ¿no? Entonces creo que las empresas son uno más de una cadena de estructura de vida, en donde todos los grupos de seres vivos se agrupan de ciertas maneras para alcanzar objetivos. Los seres humanos tenemos grupos complejos en donde los grupos tienen ciertos propósitos particulares, ¿no? Entonces no es lo mismo sumarte al club de corredores que a una empresa. Pero tenemos eso, en donde armamos grupos y el grupo tiende a crear su propia identidad como tal, creo, ¿no? Y no necesariamente tienes que llegar con mucha intención para que ocurra. Sí, claro. Entonces, a mí me parece normal que las empresas de pronto son una entidad y esa entidad empieza a tener sus cosas. Ahora, efectivamente no está separado de la identidad de las personas. Y creo que es por eso que las compañías generalmente contratan personas que traen ya la cultura de lo que la compañía espera. Claro. Y en parte se vuelven medio cultos. Y es normal. Okay. Es normal que... Como puros regios. Exacto. Es que... Sí. O sea, sí hay ciertas... A veces características... Sí, de la tribu, ¿no? Etno sociales, culturales, que hacen que las personas se comporten de ciertas maneras y que digan, pues tú y yo nos entendemos. Sí. Y queremos trabajar juntos. A mí me pasa que más seguido quiero trabajar con personas de la Ciudad de México, por ejemplo, con quienes comparto ciertas características culturales, que con personas de otros lugares, en donde a veces me cuesta trabajo. Claro. Y estoy abierto y lo intento y veo que lo intentan ellos también, pero claramente le estamos teniendo que poner más esfuerzo porque no tenemos un contexto compartido. No debería al final, no hay deber, para mí no hay un deber ser, pero es cierto que si compartiéramos eso, todo sería más fácil. Entonces, las empresas ya de por sí tienen muchos retos, como para sumar el reto de que no te entiendes entre las personas. Sí. Oye, justamente ahorita que hablas de las personas, a mí me pasó con varios CEOs, digo, en la etapa temprana, ¿no? Porque ya después empecé a aprender a elegir con quién sí quiero trabajar y con quién no. Pero en la etapa temprana sí me pasaba que a los CEOs se les olvidaba, o bueno, yo así lo veo, como, pues tú eres CEO en un momento y cuando te vas a tu casa, pues dejas de ser el CEO, ¿no? De la empresa. O sea... Juliano es... Y digo, me pasó porque justamente ahorita que empecé a hacer lo del podcast, empecé a hacer otras cosas que están fuera de mi contexto. Me costaba quitarme la etiquetita, ¿no? De, es que yo soy ingeniero, es que yo soy esto, es que yo soy lo otro. Redefinirme para poder disfrutar lo que quiero disfrutar, ¿no? Entonces, pero me recordó mucho a estos CEOs que conocí que se les olvidaba dejar el saco de CEO en la oficina y se iban y seguían siendo el CEO todo el tiempo y al final acaban teniendo este problema de
de mostrarse auténticos. Porque parecía que todo el tiempo tenían que venderle algo a alguien o demostrarle algo a alguien. ¿Tú lo notas igual en los CEOs? O sea, ¿lo has notado en algunos CEOs? ¿Te pasó? Sí, en el espejo, o sea... sí. O sea, lo noto en los demás. Y en mí. A ver, primero, es más fácil ver todo en los demás, ¿no? Entonces, Claro. más temprano en mi vida lo noté en otros. Claro. Más recientemente lo noté en mí. Y... sí, o sea, sí, creo que... a ver, y lo mismo, es una gran pregunta. Para mí da para más. Yo creo que no llegas a ser emprendedor nada más porque sí. Es una patología. Sí. Es una enfermedad. Algo no está bien contigo que decidiste emprender. Normalmente ese algo que no está bien contigo, y lo digo en serio, creo que para muchos algo que no está bien es no sentías que pertenecías en alguna etapa clave de tu vida. Uh-huh. En mi caso, la mayor parte de mi vida, no sentí que pertenecía al grupo. Sí. Igual comparto. ¿Crees que el grupo creó una serie de reglas, estructuras que no checan con quién tú eres? Y entonces decides que tienes que crear tu propio grupo. Y ese grupo tiene que tener una serie de características para que tú puedas estar bien. Entonces, para mí, la mayoría de los emprendedores lo que está creando es un lugar seguro para ser ellos mismos. Está interesante. Sí, tiene sentido, sí. Si ya lograste conectar con quien tú eres en realidad, y en ese lugar lo puedes ser, es muy difícil cerrar la puerta, salirte de ese lugar y decir, voy a regresar a ser la persona que siento que no es aceptada en el resto del mundo. Yeah. Quieres seguir expandiendo esa identidad a todos los lugares. Claro que eso lo haces desde ese punto de sentir un vacío, de sentirte desconectado, de sentir que no perteneces. Claro. Para algunos de nosotros creo que nos ha tocado pasar por una etapa en donde algo se rompió. Uh-huh. Y tuvimos que reflexionar. Y en esa reflexión emerge el de qué me estoy tratando de proteger. Claro. ¿Por qué necesito este lugar? ¿Realmente no pertenezco? ¿O es una historia en mi cabeza de que no pertenezco? ¿De dónde viene esa historia? Y empiezas a, pues, a lo mejor hacer trabajo, que para algunos es terapia, para otros es coaching, para otros es ejercicio, meditación, ayahuasca, lo que sea. Uh-huh. Y se empieza a abrir como se quita la venda de los ojos y dices, pues, esta conexión o desconexión es un estado de mi experiencia que puedo modular. Uh-huh. Y conforme me empiezo a abrir y empiezo a sentirme cada vez más seguro, empiezo a poner atención a los demás, escucho, de pronto me doy cuenta que me siento conectado. Y pasa algo para mí, al menos en mi caso, muy curioso. Se pierde la motivación para emprender. O sea, te pregunto, entonces, ¿para qué? Ya no necesito. La motivación. Ya no necesito crearme mi burbujita en donde yo soy don chingón. Sí. Y todo el mundo me hace caso. Ahora puedo tener una experiencia distinta en donde me siento conectado, puedo contribuir a otra empresa, puedo ayudar a otros. Pero yo no tengo que ir a hacer eso, ¿no? Y entonces creo que se presenta la oportunidad de emprender desde un segundo punto de vista, que a lo mejor hay para algunos, la primera vez que emprenden, ya emprenden desde ahí, y en parte qué envidia. Qué envidia para quien de la primera vez emprendió en salud. Yo no emprendí en salud, ni la primera, tampoco, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, me tomó 7 veces. Creo que ahora por primera vez, chance, y estoy emprendiendo en salud. Okay. Pero creo que tienes la oportunidad de emprender en salud, que es decir, yo estoy bien, me siento conectado, me siento amado, mi capacidad de amar fluye. Uh-huh. Y ahora la pregunta es, ¿en qué ayudo? ¿Cómo creo un espacio en donde me divierta, en donde estemos creándole valor a los clientes, en donde todos los días nos despertemos con retos, pero son retos autoimpuestos, son retos como de, oigan, intentamos llegar a 10% más, intentemos, pero lo acordamos. Sí. No llegó alguien a decir, no es pregunta, este mes tienes que crecer 30%, y ve y inventa cómo le haces, ¿no? Que de hecho, a mí me dio envidia la semana pasada que vino una persona, porque dije, yo eso quiero sentir. Me estaba planteando su modelo de negocio. Este dude
me contó un poco de su historia y su negocio es hacer dinámicas de juego para Dungeons and Dragons. Ok. Ese es su negocio. Y entonces cuando me estaba platicando cómo orgánicamente se fue dando, porque ellos al principio pensaban, pues bueno, un güey sabe hacer páginas web, yo sé vender, pues vamos a vender páginas web, ¿no? Algo como lo que me contaste al principio. Pero al final se fueron dando cuenta, este güey dijo, oye, ¿sabes qué? Como que ya me da huevo hacer páginas web, pero desde muy chavito se dedicaba literal a evangelizar Dungeons and Dragons, ¿no? Y enseñaba a todos sus amigos a jugar y bla, 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 ¿no? Entonces dijo, pues yo tengo un grupo, tengo un foro donde participo y me gustaría hacer una dinámica de juego, o sea, ¿cómo me dijo? Un setup. Uh-huh. Una de esas tarjetas que tiene el setup. Me dice, quiero hacer una de esas y publicarla. Y literal dice, pues la publicamos y tuvo 1000 descargas, ¿no? Y dicen, no, pues oye, vamos a lanzarla en Fondeadora en ese momento. Que también invirtió México. No, 500, ¿no? No, 500 no, ninguna de las dos. Ah, yo tenía en cuenta que 500, pero bueno. Bueno, ¿sabes qué? A lo mejor invirtieron después, yo ya no estaba. Ah, ok. Chance y en la versión banco. Ah, ok. Chance, pero de eso no te puedo hablar porque no sé. Entonces, bueno, me comentó que lo lanzaron y tuvieron 2000 patrocinadores, ¿no? Y luego lanzaron otra y tuvieron 3000 y así, y ahora ya tienen sus libros y la fregada. Pero cuando me lo contó dije, qué chingón que en tu mismo hobby, de cierto modo, haya encontrado un modelo de negocio y haya llegado a ese punto, ¿no? Donde digo, wow, qué padre, ¿no? Que creo que es algo que por sí solo va generando motivación, ¿no? O sea, no necesitas tener la motivación en si estás generando ingresos o no, sino, bueno, todo está en un equilibrio donde entra dinero para pagar la nómina, hay suficiente capacidad creativa, tenemos un equipo de trabajo, tenemos una idea que nos gusta, me siento bien con lo que hago, ¿no? Entonces, como que llegar a ese equilibrio está increíble. Para mí eso es lo que me gustaría hacer para mí y ayudar a otros a alcanzar. Uh-huh. Que... A ver, y suena increíble poder dedicarte a eso que te encanta hacer, pero incluso puedes dedicarte a hacer cosas que a lo mejor la actividad no es que digas, es que yo amo hacer cajas de cartón. No, a lo mejor no. ¿Sí? Pero conecto con la idea de que esas cajas les sirven a las compañías a las que las vendemos, las hacemos lo mejor posible, tratamos de dar los mejores precios, damos el mejor servicio, cumplimos con nuestros acuerdos, cuidamos a nuestros clientes, cuidamos a nuestros empleados, tratamos de que crezcan. Y entonces me voy a dormir todos los días en plena paz de que el negocio de cajas de cartón que crece 20% anual, no 30% mensual, es un gran negocio y me despierto todos los días contento de que voy a ver a mi equipo en donde vamos a hacer eso. O sea, creo que incluso está esa oportunidad de que no tiene que completamente todo decir es que mi hobby se convirtió en mi trabajo y ahora ganamos dinero de eso. O sea, me encanta. Ojalá todos pudiéramos, pero creo que la gran mayoría no necesariamente lo vamos a lograr, pero no significa que no alcancemos a tener una compañía que nos llene. Sí, una plenitud, ¿no? Oye, digo, ya la última pregunta que le hago a todos los invitados es... Y no sé por qué todos me dicen que es complicada. Digo, sí es complicada, pero no sé por qué todos como que les despierta eso. ¿Qué consideras que deberíamos de aprender de las generaciones anteriores a nosotros? ¿Y qué consideras que deberíamos de aprender de las generaciones que vienen atrás de nosotros? Bueno, que van a venir, ¿no? Que vienen. Es una buena pregunta. ¿Sí? Sí. Okay. Nunca la había escuchado. Okay. Es nueva. Mira, yo no sé si es estrictamente de las generaciones anteriores, porque no sé si cada generación es tan diferente a la otra. O más bien nos toca experimentar a esa generación en una etapa distinta. Ok. Entonces, como repetir... Todos los patrones se repiten una y otra vez, ¿no? Es como en la canción esta de la maldita vecindad de Pachuco, de Eipa, fuiste Pachuco, también te regañaban. Es eso, pues sí, o sea, tú también pasaste por esa etapa, entonces mi yo de 20 años y tu yo de 30 años éramos más o menos de una persona, y a lo mejor hoy te estoy experimentando a tus 50 años y entonces tengo mucho que aprender de tu versión de 50 años. De la forma que a lo mejor la siguiente generación va a aprender de mi versión de 50 años, pero no tiene mucho que aprender de mi versión de 20 años, no lo sé, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que aprender de lo que éramos y lo que seremos. Ok.
Y yo creo que O sea, dices usarlos de espejo. usarlos de espejo, exacto. O sea, creo que nuestros padres hoy y la generación anterior es un espejo de quiénes vamos a ser tarde o temprano. Okay. Y la generación más joven es un espejo de quiénes éramos. De la generación más grande creo que el no tomarnos demasiado en serio quizá y que las cosas sean sencillas. Yo, por ejemplo, hasta hace poco tiempo, mi café lo fui sofisticando más y más y más y más, ¿no? Yo era capaz de tomar una taza de café negro y ya. Okay. Y después tiene que ser cierto café que viene de un microlote de esto y lo otro y lo voy a hacer B60 y mi pour va a ser de 30 segundos y luego y esto y lo otro y como que y si no me sabe. Y si no me sabe. Claro. Y recientemente como que conecté con que si estuviera mi abuelo, quizá que no conviví con él suficiente como para pensar qué pasaría, me daría un zape y es Toma como, tu pinche café. Toma tu pinche café, güey. Es café, güey. Deja de estar. ¿Para qué chingado lo quieres? Exactamente. Es café. Y creo que hay mucho que aprender de que es como, a ver, es un emprendimiento, no es un diseño. No hay que tomar tan en serio, güey. Sí. Hazlo, vívelo, disfrútalo. No salió. La siguiente pides otro diferente, pero no puedes estar ahí todo el tiempo. Y creo que ahorita, por lo menos en la etapa en la que estaba yo, estoy y veo a algunos de mis contemporáneos, nos la ponemos demasiado complicada en todo. Y particularmente ahorita en cómo ejercitaste, ¿no? O sea, hice mis repeticiones en el gimnasio exactamente, tal. Wow. Comí en el orden correcto, mi comida. Como que hay muchísimo. Digo, si es por un tema de salud, yo lo justifico, pero si es un tema de... De hecho, me lo comentaba una chica que vino, me decía que por hobby se puso a nadar, pero se puso una de las pulseras para medir su pulso cardíaco y su no sé qué, y sus brazadas y la chingada, ¿no? Y me dice, o sea, me di cuenta que no estaba entrenando para una competencia y tenía esa chingadera en la mano, la tiré y ahora sí disfruto mi hobby. Completamente. O sea, creo que es eso, haz ejercicio y recuerda que seguramente hay una forma más sencilla de no preocuparte por todas estas variables y te va a ir mejor. Sí. Entonces es una. Y creo que de la generación más joven, que de nuevo es un espejo, diría la ingenuidad. Cuando yo arranqué, no solamente fui ingenuo en cuanto a... A ver, la ingenuidad a veces también va muy ligada a la intuición. Es escuchar a una voz interior que se nos olvida escuchar después. Que dice, vas, güey, hazlo. Para mí está muy presente en las personas a las cuales recluté. O sea, esa historia que platicaba, y a lo mejor no entré mucho en detalle, pero cuando conocí a Santiago Zavala, que se volvió mi socio, compañero de aventuras, pues nos conocimos en un bar, tomamos una cerveza y tomó, sí, no sé, 1 o 2 cervezas, no más. Y después de eso, él dijo, te ayudo a programar lo que estás queriendo programar. Y yo dije, bye, ¿cómo te pago? No me pagues. Y dice, pues mira, no te preocupes, yo tengo que firmar unas horas de servicio social. Si las puedo firmar en la empresa en la que estás, pues claro, con eso basta. Ok, ¿y cuándo puedes empezar? El lunes. Ok, pues empezamos el lunes, te veo a las 9. Y empezamos una de las mejores colaboraciones que me puedo imaginar en mi vida. Mi yo de hoy está más tentado a decir, ¿será que es la persona correcta? ¿O debería yo de entrevistar a otras 10 personas o crear un job description y luego hacer un proceso formal para poder elegir a la persona que es la correcta para iniciar este negocio? Sí. Entonces, pues sí, creo que hay mucho que aprender de esa ingenuidad, de escuchar la voz interior, de darle espacio a la intuición, sí, y de creer en ti, de saber que las cosas van a estar bien. Sí, te recomiendo que escuches este podcast de
de estrategia emergente, porque justamente habla de eso, de que, lo habla desde el punto de vista de las organizaciones, ¿no? Que van adquiriendo todo este toolkit de la visión, la misión, los valores, el proceso tal, el no sé qué, la metodología tal, pero al final se les olvida el ADN de la empresa. O sea, se acaba cubriendo el ADN de la empresa por tantas cosas que ya, pues, lo que al principio hizo que funcionara el negocio se acaba olvidando, ¿no? O sea, ya ni siquiera la gente que colabora sabe por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, sí está interesante. Pues, muchas gracias, César, por la plática. No es una entrevista, es una plática. Sí, es una plática. Está padrísima. Como es plática, déjame decirte una última cosa que surgió ahorita que estabas diciendo. Ajá. Yo creo que me preguntaba sobre el criterio de inversión y que si el criterio siempre fue el mismo y si lo seguimos y no lo seguimos. Y genuinamente no tengo el recuerdo tan claro de ese criterio. Y creo que porque éramos más ingenuos. Y creo que éramos más intuitivos. Entonces, a la distancia pareciera como que teníamos un proceso, o querríamos pensar que teníamos un proceso, pero posiblemente no teníamos tanto. Quizá simplemente nos dejamos llevar. Y hoy sería mi consejo. Si alguien llegara y me dijera, oye, voy a armar un fondo de inversión, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo evalúo emprendedores? Le diría, habla con ellos. Platica. 2 horas, 3 horas, lo que puedas. Si después de eso sales y dices, no puedo no ser parte de esta historia, quiero contribuir, quiero seguir en esta persona, quiero ser parte de esto, invierte. Y si no sientes eso, no inviertas. Y ya. Aún así, te vas a haber equivocado un montón de veces y muchas veces la compañía no va a funcionar como tú hubieras querido. Claro. Pero fue una buena inversión. Bueno, con eso nos quedamos. Muchas gracias de nuevo, gracias por venir. Digo, ¿estás de vacaciones? No, estoy... ¿O qué estás haciendo? Estoy aquí, tengo una casa en Mérida. Tener una casa en Mérida es una aventura en sí misma. ¿Alguien la está viviendo? Está en proceso de convertirse en una Airbnb, okay. Diagonal casa de descanso, okay. Diagonal lo que se deje. Ajá. Está emergiendo. Okay. Pero justo, o sea, es una casa que había un plan para esa casa, ¿no? Cuando estaba yo acá, cuando estaba en esta relación anterior, claro. Pusimos mi expareja y yo muchísimo amor en eso. Entonces, cuando se acaba la relación y de pronto se queda esa casa ahí, pues se queda sin razón de ser, ¿no? Claro. Y una parte de mí pues quiso deshacerse de venderla y a lo mejor no hubiera sido una mala idea, hoy lo pienso, pero otra parte de mí quería ver si emergía algo más. Y ahora está emergiendo un proyecto pues padre, la casa está por terminarse y justo el viernes llegan los primeros inquilinos. Ah, ¿sí? Y entonces... ¿los vienes a recibir? Pues vine a hacer 58,000 cosas que están pendientes de la casa. Okay. Que uno se va dando cuenta que no... Uno dice, la casa ya está lista. Y luego llega uno y dice, no, falta ese foco, eso no sirve. Y bueno, es una lista interminable de cosas. No muy diferente a emprender, en donde siempre hay más y más y más y más. Entonces estoy aquí, pues lo mismo, tratando de dedicarle amor e integridad a un proyecto que pues quiero que sea un gran espacio para quienes lo visiten. Bueno, muchísimas gracias, César. Para los que nos están escuchando, les recuerdo que pueden escucharlo en Google Podcast, Apple Podcast, aunque no lo he subido, yo lo sé, pero Spotify, pero lo pueden escuchar también en YouTube, lo pueden ver en YouTube. Y bueno, ahí voy a subir los clips para la gente que no va a aguantar la hora 35 minutos que nos chutamos platicando. Nadie tiene por qué aguantar una hora 35. Quien lo haga, gracias. Sí, gracias. Esperamos que hayan sacado algo que sea valioso. Muchas gracias a todos. Nos vemos para la próxima. Ay, ¿no era ese? Ok, hubo un error técnico. Con eso la audiencia dijo aplausos monumentales. Estuvo increíble. Gracias.